reconoce como hija adoptiva de la Villa de Ingenio a doña Juana María. Buenos días. Doña Juana María, buenos días. Nacida en Málaga en 1948 y residente en Carrizal desde los 9 meses. Tras completar sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, donde fue la primera alumna examinada, dedicó su vida a la enseñanza y difusión de la música. En 1979 fundó una academia que sentó las bases para la creación en 1983 de la Escuela Municipal de Música de Ingenio, que dirigió hasta 1992, formando a cientos de alumnos y alumnas e integró exámenes oficiales y profesorado especializado. Posteriormente impartió clases de música en el Instituto de Ingenio hasta su jubilación en 2006 y tras jubilarse continuó de forma altruista impartiendo talleres de musicoterapia en centros de personas mayores y de atención a la discapacidad y colaborando en arreglos musicales. Hija adoptiva de la Villa de Ingenio 2024, doña Juana María, buenos días. En esos programas especiales que estamos ofreciéndoles a todos ustedes en relación a las personas homenajeadas en el último acto de honores y distinciones en el municipio de Ingenio, hoy contamos en nuestro plato de televisión con una hija adoptiva, con Juana María, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida igualmente. Enhorabuena. O bien hallada tú. Bien hallada. Enhorabuena Pues, por ese reconocimiento. La verdad que estoy bastante agradecida porque hace muchos años que mis hijos lo habían solicitado, estaban dándole vuelta y vuelta y llegó este año. ¿Y cómo se siente uno cuando sube al escenario y uno es reconocido por el municipio donde reside? Pues usted reside en Ingenio desde los 9 años, desde los 9 meses. Desde los 9 meses, sí, porque yo nací en Málaga y reclutaron a mi padre, se había casado aquí, cuando la guerra, final de la guerra, y entonces tuvo que irse entre Córdoba y Málaga. Y ya después pues nos vinimos, ya nacida yo con 9 meses, pero de hecho me bauticé en Carrizal, o sea que antiguamente 9 meses sin bautizar era demasiado. Era demasiado tiempo. Para la época que estamos, que ya en la época que estábamos se bautizaban ya. A la semana, antes, sí, se bautizaban a la semana. Incluso no se sacaban los niños hasta que no se bautizaban. Y a mí me tocó bautizarme. ¿Y usted tomó un avión y todo? No, un avión no, el barco. ¿En barco? ¿Vinieron en barco? Y había unas retías mías, que yo me crié hasta los 6 años con ella, y un tío mío que es padrino mío de bautismo, y me cogieron del barco y me trajeron a bautizar porque dice que venía pagana. Ah. Y eso era iba al limbo. El pecado original que le llamaban, sí, ¿verdad? Si me pasaba algo, me iba al limbo. Sí. Y después, claro, te llevaban a la iglesia y el padrino decía, me la trajiste pagana y te la entrego cristiana. Eran los refranes. Con la velita incluida, aunque la vela se sigue todavía entregando a los padrinos. Sí, la vela sí. ¿Usted se considera? Yo me considero carrizalera. De toda la vida. Además, mi madre es carrizalera y mis abuelos y todo. Se la vio muy emocionada aquel día cuando recogió ese La verdad que me emocionó demasiado. Primero, porque falleció mi marido. Y segundo, porque tenía a todos mis hijos y mis nietos en el homenaje. ¿Usted recordó en aquellos momentos parte de esa vida que ha tenido en el municipio de Ingenio como precursora también de la escuela de música, pero sobre todo como profesora, incluso a veces de carácter altruista, como lo es, por ejemplo, ahora? Sí, yo le daba clases, fíjate, empecé dándole clases a alumnos de magisterio, porque claro, eran alumnos, eran adultos, pues ya estaban en su carrera y no tenían nociones de música. Y entonces llegaban a magisterio y se veían que no... Y les di clase a muchos maestros de Ingenio, de vecindario, de Agüime, y altruistamente, por supuesto. Sí.
Animada por el marido, decide Animada. opositar Sí. y dar clases después en el Instituto de Ingenio, pero primero había tenido que pasar por el Conservatorio de Música. ¿Se considera una privilegiada? Sí, Para la mucho, época, pues, nacida en el mucho. año 48, eso lo podemos decir, ¿verdad? Mucho, porque fue gracias al padrino mío, que yo te decía, que era sacerdote, y cantaba muy bien, era tenor. Y él siempre, siempre me decía que me dedicara a la música, que me dedicara a la música. Incluso, fíjate, tuve una retía, hermana de mi abuela, que fue organista de la iglesia de Carrizal, hace muchísimos años. Que le viene de familia. Y ya te digo que por ahí me fue inculcando la música hasta que estaba estudiando en el colegio, el bachillerato, pero ya seguí. Usted recordaba durante esa intervención en el acto de entrega a Manolito Sánchez, la figura de Manolito Sí, Sánchez. porque ¿Por qué ha quedado en la memoria la figura de Manolito? Mira, Manolito Sánchez, cuando yo empecé con lo de la música, y empecé también que tenía el coro en la iglesia, y él siempre y un día le dije: Manolito, quiero que los lechoncillos o lechones toquen la misa canaria y nosotros la cantamos. Ellos ponían la parte instrumental, aunque también cantaba, y nosotros la parte vocal. Y Manolito decía después: ay, qué bien salió Juanita. Fue para la Candelaria, la estrenamos para la Candelaria, que es la que canta hoy Coros y Danza, que de hecho yo le di la partitura a Aurorita. Y él me decía: Juanita, la pena que tengo es que estos niños no sepan leer una partitura, que se tocan, que cantan bienísimo, salieron voces preciosas, pero no saben leer música. Dice, mi hermano Blas sabía perfectamente y estudiaba, y era un estudioso del violín, porque él empezó con el violín. Sí, empezó con el violín, ¿cierto? Pero yo no sé música tampoco. Y fíjate a dónde llegó Manolito. ¿A dónde llegó Manolito? Porque Una institución, fue un genio. gran maestro de la música. Indudablemente. Un gran maestro. Y yo siempre recuerdo eso. Y cuando yo empecé a dar clases, ya empezaron a venir prácticamente todos. Y todos la mayoría han encaminado su vida también por la música. ¿Le recuerdan esos niños a la niña que fue usted, huérfana de padre con solo 6 años? Sí. A los 7 me pusieron ya interna con una hermana mayor y mi hermano el mayor en los Salesianos, cuando los Salesianos era de formación profesional. ¿Por qué llega al internado? Llego porque mis tíos eran mucho con mi madre y veían que mi madre no podía, que tenía mucho trabajo con tantos hijos. ¿Eran 7? 7. 7 y viuda. Y viuda. Con apenas 30 años. Sí. Y mi padre murió con 33. ¿Y en el internado es donde usted empieza a recibir clases de música? No, empiezo a recibir los grados elementales de estudio. Empieza a estudiar, Sí, claro. y después ya empecé con la música. Empecé cuando estaba interna. ¿Es verdad que fue la primera mujer que se examinó en Gran Canaria, Sí. en el conservatorio? Yo tenía que ir a Tenerife a examinarme en los grados superiores. Eso fue otra de las cosas que contó, que No. estudiaba por libre. Yo siempre iba por libre porque no se podía ir No a se Las Palmas podía. al conservatorio, había muy pocas plazas también. Y ya después, más tarde, sí, cuando ya hice historia de la música y todo lo que para los grados superiores, música de cámara, todo eso ya tenía que hacerlo en el conservatorio. Pero iba a Tenerife a examinarme, porque aquí el grado superior no estaba todavía. Y entonces después ya se puso aquí en el año 71, me parece que fue, yo embarazada de mi hijo Víctor. Y fui la primera, porque por los apellidos, fui la primera en examinarme como ya Conservatorio Superior de Música. O sea, que una digna precursora de lo que fue la primera escuela de música en Ingenio. Sí. ¿Cómo eran En aquellos cuestión años? de la música arreglada ya. La porque- música arreglada, claro. Claro.
porque... ¿Se preocupó usted porque esa escuela de música, esos primeros inicios, hubiese profesores, gente preparada para enseñar música? No. De hecho, yo tuve que ir a hacer como una pequeña oposición al conservatorio para poder abrir la escuela aquí. Sí. ¿Cómo fueron aquellos primeros años? Y los primeros años, pues mira, tuve una aceptación muy grande, porque ya vinieron profesores, se trajeron más profesores de solfeo, y luego, cuando empezamos, el segundo año ya habían casi 300 alumnos. Pues y ahí ya se empezó con distintos instrumentos, de viento, de metal, de cuerda. Y siempre me acordaré que vinieron 2 valencianos, que uno de ellos fue el primero que fundó la orquesta aquí en Ingenio, porque ahí fue donde se empezó los alumnos a construir su instrumento y a estudiarlo para poder estar en la banda. ¿Algún instrumento preferido? ¿Yo? ¿Juana? El piano. ¿El piano? Siempre el piano. Sí, el piano. El piano me encanta. ¿Qué aporta en diferencia al resto? Pues mira, yo creo que es el instrumento más completo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro, porque tú te puedes acompañar, puedes hacer la melodía, puedes cantar. Entonces, para mí es el instrumento más completo que hay. A día de hoy, usted sigue enseñando música. A día de hoy no. ¿De manera altruista? No, hoy no. ¿Con los mayores? No. Bueno, sí. Estoy ahora mismo, no, porque después que mi marido faltó ya, pero estuve varios años yendo al centro de día, todos los viernes a darle musicoterapia a los que estaban allí en eso. En los centros de mayores también iba, le daba mis juegos, le hacían mis juegos y sus cosas, y la verdad que se lo pasaban bien. ¿Es agradecido trabajar con los mayores? ¿Es agradecido trabajar con los mayores? Muy agradecido, porque nada más que verte, ya parece que tienen otra cara. Y las mismas que trabajan allí me decían, ay Juanita, no deje de venir, porque mira, les hacía reír, les hacía cantar, tocar instrumentos, bailar. O sea que era un compendio de varias cosas. El reconocimiento como hija adoptiva puede englobar todo lo que usted ha hecho por la música y lo que la música ha hecho por usted. Mira, sí puede englobarlo todo, no cabe duda, porque es un reconocimiento a nivel personal por los años de docencia que he tenido, por ayudar también a salir adelante a mucha gente, porque muchos de los alumnos tienen ya su carrera definida en la música, porque hay mucha gente. Ingenio es un pueblo muy musical. Tiene mucho arte. Bueno, tenemos muchos músicos que han salido de aquí, del municipio de Ingenio, sí, y también de esa primera escuela de música. Sí. ¿Recuerda alguno? Sí. Claro. Mira, Manuel Estupiñán. Por ejemplo. Por ejemplo, Juanse, José María, está también mucha gente y adultos. Pero yo sí te cuento a quién le he dado clase. A ver, ¿a quién se puede decir? Antonio Morales, por ejemplo. Ah, sí, le ha dado usted clase a Antonio Morales. ¿Qué tal el alumno A su esposa. ¿Qué tal alumno era Antonio Morales? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿También se decantaba por el piano? Venían por la noche. Y venía mucha gente de Agüimes también, de Ingenio, pero mucha gente de Agüimes. Les encantaba. ¿Por qué instrumentos se decantaban? El piano, porque yo era de piano. Después ya cuando empezó en la escuela de música, que fue cuando ya me propusieron el ayuntamiento, el concejal que estaba en ese entonces, que era Tomás Ruano, me propuso de abrir la escuela de música como directora. Allí estuve 10 años y muy bien. ¿Tiene buenos recuerdos? Sí, por lo que se ve. Muchos, porque de piano hay varios, después de instrumentos
Hay muchos también, han salido algunos violinistas. Y después otra cosa que han seguido, muchos han seguido la carrera musical y otros están también en agrupaciones, tanto vocales como instrumentales, como los coros y danzas y las agrupaciones folclóricas, que eso la verdad que merecen un reconocimiento bastante grande. Indudablemente. Porque como lo ha tenido ahora mismo la agrupación Guayadeque. Exactamente, como la ha tenido Guayadeque. O coros y danza, que son agrupaciones y vocales igual. Hay muchos coros que merecen, pero vamos, una dignísima reconocimiento sí, a la labor que están haciendo. Indudablemente. Juana María, llegamos casi al final. Le dejo los últimos segundos para que usted exprese pues, lo que ha supuesto para usted y lo que diría al municipio de Ingenio por ese reconocimiento que le ha hecho. Lo que a mí me aporta... Sí, y lo que usted diría a la gente que le está viendo ahora mismo y a la gente por ese sí, reconocimiento. Bueno, a la gente que estuvo conmigo, pues la verdad que la familia, agradecer a la familia principalmente, agradecer al ayuntamiento que me haya dado este reconocimiento y a todos los que estuvieron presentes en ese momento tan bonito. A mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas, yernos, nueras, a toda la familia. A toda esa gran familia. A toda la familia, la verdad que sí. Pues Juana María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir este ratito y a seguir transmitiendo la música a los demás, bien sea con el piano. Yo le preguntaba antes si se decantaba por algún instrumento, porque hay mucha gente que, bueno, aunque toque el piano, pues le gusta también el violín o le gusta también la guitarra. No, pero yo toco la guitarra. Usted toca y la el guitarra. timbre también, pero no es usted mi sigue decir fiel al piano. No, el piano, para mí es el piano. Gracias, Juana María, enhorabuena por ese reconocimiento que sin duda alguna merece. Y ahora vamos a ver las imágenes de ese momento especial que Juana María no olvidará nunca, y fue cuando subió al escenario a recoger ese reconocimiento. Vamos a verlo juntos. Recibimos en el escenario a doña Juana María. Buenos días. Doña Juana María, deje las cosas por aquí que le tengo que hacer alguna pregunta. Su trayectoria en el campo de la educación y de la música, desde luego que fue mucho más allá de 1972, que fue cuando desarrolló numerosos proyectos en el municipio de Ingenio. Pero le tengo que hacer una pregunta. Yo sé que es una noche muy emotiva para usted, mucho. Y le voy a pedir el esfuerzo porque sé que me dijo, es que igual no puedo ni hablar, pero es una noche de emociones. Si hay que echarlas para afuera, se echan. Le quiero preguntar de dónde viene su amor por la música. Bueno, buenas noches a todos y a todas. A ver si puedo decir algo. La música me viene desde muy pequeña. Yo tenía un tío que era un fanático de la música, era sacerdote, pero era un tenor muy bueno. Y además era mi padrino de bautismo. Y entonces ahí comencé a vivir la música. Entonces, cuando estaba en el colegio, empecé ya a estudiar lo que era la carrera de música ya arreglada y con sus elementos musicales. Yo siempre me acuerdo que hice los grados elementales en el Conservatorio de Las Palmas, de Gran Canaria, pero yo estudiaba libre, no podía estar en el conservatorio, y me tenía que ir a examinar ya los grados superiores
a Tenerife, porque aquí no, el conservatorio todo no estaba reconocido como superior. Luego ya resulta que en el último curso que me quedaba para yo terminar mi carrera, empezó el conservatorio ya superior en Las Palmas de Gran Canaria y fui la primera alumna en examinarme la casualidad libre. Y ahí comenzó ya esa cosa por la música, mi pasión, mi amor. Pero resulta que me caso y me vengo Ingenio. Yo soy de Carrizal, aunque soy adoptada, como dice. Y nada, empecé a dar clase a mucha gente de magisterio, porque claro, llegar al magisterio antiguamente, sin conocimientos musicales, enseguida te meten cantidad de elementos de la música. Pues me arriesgué y empecé con ellos altruistamente, que conste que no cobraba, y muchos si están por aquí lo sabrán. Y salieron muchos, porque claro, no tenían formación musical. Y entonces continué, el ayuntamiento ya me hizo una oferta de fundar una academia para dar ya música arreglada. Siempre me acordaré de Manolito Sánchez, en paz descanse, porque él me decía, tantos alumnos que tengo, pero cónchale, no saben leer música. Porque él siempre estaba con esa cosa que no sabían los elementos para ellos, una partitura, leer lo que era la música. La música es un lenguaje mundial, o sea que todo el mundo nos comunicamos por medio de la música, tanto sea instrumental como coral. O sea que es un lenguaje que es para todos. Qué pena que no sea también para que haya paz en el mundo. Así es. Gracias, Juana. Gracias, doña Juana María. Muchas gracias. ¿Un momento? Sí, sí, sí. Pues estuve ahí casi 10 años llevando la escuela municipal y de ahí ya muchos alumnos vinieron de los lechoncillos, vinieron muchos. Vinieron gente adulta, que mucha gente adulta también quería estudiar. Algunos, y yo diría muchos, porque Ingenio es un municipio de mucha cultura musical, y entonces ahí ya, a los años, mi marido me animó a hacer las oposiciones para irme al instituto a dar clases. Y ahí fue cuando ya me fui al instituto, seguía dando música, no por ello que fuera menos, sino que la música siempre viene bien para todo, para curar todo. Y entonces ahí estuve, pues, unos cuantos años y terminé ahí. Por lo tanto, he dado música con todos esos elementos de que todos puedan cantar en agrupaciones. No es porque se tenga una carrera de música, aunque no la tenga, pero están todos funcionando como grupos. Y eso es una maravillosa... Pues nada, muchísimas gracias por este reconocimiento y también se lo dedico a mi marido. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena.